Vidal Llerenas. Gracias. Bueno, me llama la atención y no me extraña el planteamiento que hace el subsecretario en ligar el tema de drogas con el tema de seguridad. No me extraña, él impulsó el tema de reforma de política de drogas con iniciativa del presidente que tiene que ver con descriminalizar usuarios de marihuana. Desgraciadamente, pues en esta Cámara de Senadores se desechó esa idea y pues bueno, no se avanzó en la reforma de la política de drogas, que efectivamente es la causa última del clima de inseguridad en el país, y creo que ahí hay un debate interesante que desgraciadamente en esta casa no progresó. Me da la impresión de lo que estamos hablando es que, a ver, uno encuentra que hay una o dos o tres condenas a estos crímenes a periodistas, dependiendo la fuente que uno vea. Entonces es como 90 y tantos % de impunidad, que más o menos es el del país, digamos, ¿no? Es decir, aquí lo que nos enfrentamos son pues con ministerios públicos que no investigan, que no presentan pruebas, jueces que tienen cargas de trabajo inmensas, etcétera. Mi pregunta es decir, ¿es inevitable lo que está sucediendo, dado lo que está sucediendo en el resto del país? Es decir, en realidad estamos ante una crisis profundísima del sistema de impartición de justicia y esto es parte de eso, es decir, somos tan incapaces de proteger a periodistas como somos tan incapaces de proteger al resto de la gente. Y ante esto, ¿hay alguna cosa que hacer, digamos, o el gobierno qué está planteando? Es decir, me parece que en el fondo no podemos salir de la perspectiva de una profundísima crisis del sistema de impartición de justicia. Y creo que también no podemos dejar de hablar del tema de la estigmatización. Es decir, esta idea de que quienes defienden derechos humanos protegen a los delincuentes y entonces están en contra de las instituciones del Estado. Y ahí se genera, me parece a mí, un círculo vicioso peligroso para estas personas y muchas veces consentido por el gobierno y sin duda consentidos por algún sector de la sociedad que no ve el peligro que representan para estas personas que están en la línea realmente de fuego, literalmente en ocasiones, y que hacen un gran trabajo para la sociedad y que me parece que hacemos un mal favor en estigmatizar su trabajo y en decir quien defiende derechos humanos está defendiendo a delincuentes o ojalá se defendieran los derechos humanos como se defienden de los delincuentes, etcétera. Parece que ese discurso de odio es parte de esta epidemia de violencia contra los periodistas y eso no tendríamos que perderlo de vista. Si uno ve la página en este momento de Artículo 19, se mete uno a la página de ese. Todos los casos que en este momento tienen como casos urgentes o los últimos casos considerados, tienen que ver con el gobierno. Policías estatales agreden periodistas cuando cubrían traslados de reos en Tamaulipas. Primera noticia. Segunda noticia, periodista detenido y agredido por elementos de seguridad en Tabasco. Tercera noticia, agreden reportera en Guanajuato tras cuestionar manejo identificado de recursos. Artículo 19 dice que el 53% de los casos tienen que ver con gobiernos y lo que se nos está planteando ahorita es trabajar con gobiernos. Es decir, no es tan cierto que siempre es el crimen organizado quien pone en peligro a los periodistas. La verdad es que los gobiernos son los que también los ponen en peligro. Insisto, las tres últimas noticias que uno puede leer en el portal de Artículo 19, pues tienen que ver con gobiernos. Y las preguntas muy concretas es, ¿por qué no se solicita dinero para esto? Porque el presupuesto pues lo solicita el gobierno federal, ¿no? ¿Por qué no? Segundo, ¿por qué hay un incremento de los homicidios para periodistas y de los delitos contra periodistas en el último año? Tan sencillo como eso. ¿Cuál es el diagnóstico? Y el tercero es, ¿por qué nunca se detiene a nadie? ¿Por qué hay jamás ejecutores? Si pudiéramos contestar estas tres preguntas, pues podemos partir de la realidad del asunto y de realmente plantear políticas. Esto, y finalizo con esto, es también en el tema del estigma que estoy diciendo, siempre que hay un delito contra el periodista resulta que el periodista tenía muchas parejas,
que tenía algún negocio, que siempre hay otra línea de investigación. Yo tengo un amigo periodista que le robaron su casa, es gay, y claro, la primera línea de investigación es que había un amante, ¿no? Es lo que hacen los gays, tener mucho amante. Es decir, hay un estigma importante aquí que lo vemos en todos los casos que se reportan en el tema. Y creo que es algo que se debe de tratar, y creo que la Fiscalía tendría que también que tener una respuesta de qué vamos a hacer con esto que es sistemático en todos los casos que uno conoce. Gracias.